Gracias por continuar con nosotros. Estamos llegando al 8 de julio de 2021 y esta mañana, como le veníamos anunciando desde muy temprano, vamos a conversar con el presidente de la Asociación Cafetalera del Salvador. Hablamos del señor Omar Flores. El sector cafetalero sabemos que ha sido noticia en estos últimos meses, primero porque se anunció la creación de un fideicomiso para tratar de rescatar la producción de café en El Salvador. Si analizamos qué es lo que ha venido pasando con ese sector en los últimos años, se ha quedado a la saga del resto de productores en la región. A esto le sumamos que se ha anunciado un incremento al salario mínimo y el sector agropecuario también está o tiene que dar este incremento, en este caso a las personas que trabajan en la recolección o que trabajan en la producción de café. Vamos a poner un poco de contexto y luego vamos a comenzar esta conversación con nuestro invitado de hoy. La Asociación Cafetalera de El Salvador pidió al Ejecutivo crear un fideicomiso exclusivo para el sector que subsidie el aumento al salario mínimo. La semana anterior, Rolando Castro, ministro de Trabajo, anunció que el Consejo Nacional del Salario Mínimo aprobó un incremento del 20%. En un pronunciamiento compartido, la Cafesal, gremial que reconoció que los trabajadores se lo merecen por todo el esfuerzo que realizan en sus labores diarias, advirtió también que el sector no podrá pagar el aumento por la crisis que enfrentan por bajos precios internacionales y la baja productividad. El sector caficultor arrastra aún un bajo rendimiento desde el ataque a la roya de 2013 que redujo la producción a la mitad. En 2017 comenzaron a enfrentarse a una baja en los precios internacionales que no cubre los costos de producción. Omar Flores, presidente de Acafesal, explicó que el fideicomiso de $100 millones que administrará el Banco de Desarrollo de El Salvador, Bandesal, no incluye al sector porque entre los requisitos está que las micro, pequeñas y medianas empresas estén legalmente establecidas y al día con su planilla ante el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Esta mañana conversaremos sobre este y otros temas con el presidente de Acafesal. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, esta mañana le damos la bienvenida a este espacio a Omar Flores, el presidente de la Asociación Cafetalera de El Salvador. Señor Flores, un gusto recibirlo y un gusto pues analizar junto a usted este tema. Gracias, muy buenos días a la teleaudiencia de Hechos. Estamos acá para poder conversar sobre los temas de café y en especial el incremento del salario mínimo. Muy bien, nos interesa pues conocer la reacción de ustedes como Asociación Cafetalera sobre el salario mínimo, pero quizás para que entremos un poco en contexto, pongamos en perspectiva cuál es la situación del sector cafetalero en El Salvador en este 2021. Venimos de un año que fue difícil por el tema de la pandemia. Estamos en un año en el que continuamos en una especie de emergencia sanitaria porque ya tenemos el reporte de que los casos se han venido incrementando en esta última semana y sabemos que todo esto en determinado momento afecta directa o indirectamente todos los sectores productivos. En este caso, ¿cuál es la realidad que están enfrentando, digamos, los cafetaleros en El Salvador? Sí, mire, la caficultura del país ha traído un deterioro progresivo, digamos, de los últimos 30 años. Tenemos que la producción récord de café en el 92-93 fue de 4.300.000. La última cosecha que se está cerrando es de 950.140 quintales. Hay una disminución del 83% de esa producción. Eso nos da ya, digamos, un marco de referencia del deterioro que tiene el sector. Adicional a eso, en los últimos años, digamos, 2013 acá, el impacto de la roya fue una tremenda crisis que ha creado a los caficultores. Luego, los precios internacionales del café, que se vieron, están disminuidos ahorita levemente, están mejorando, pero eso es transitorio, es otro impacto. Y lo otro son los insumos que tenemos que comprar, especialmente como fertilizantes, que vienen del exterior, que esto es constante aumento año con año. Entonces, todos esos elementos han vuelto una crisis muy fuerte al sector café. Y esto ha llevado a una situación muy delicada para los caficultores, que es el endeudamiento. El caficultor, por decir la mayoría, hay un endeudamiento muy fuerte. Nosotros como gremial hemos venido trabajando con los gobiernos anteriores y con este gobierno también, que hemos visto una muy buena apertura con el lanzamiento del rescate del café.
Muy bien, pero ¿qué es lo que ha pasado, digamos, con el sector cafetalero para que tuviera ese descalabro de un 83% en la producción? Falta de políticas, falta de, digamos, de determinadas, digamos, proyectos específicos para atender al sector, o sea, no escuchar, digamos, qué es lo que estaba afectando al sector productor y conocer, digamos, directamente y entrar de lleno a tomar medidas para digamos, solventar lo que estaban pasando. Así es. Efectivamente, nunca existió una política para la caficultura, nunca se incluyó en los planes de gobierno una política que garantizara el sostenimiento de la caficultura. Entonces, ¿qué sucedió? El cafetal no fue renovado, no hubieron políticas, no hubieron financiamientos para renovar el bosque cafetero. Entonces, esto se vino deteriorando al grado que en este momento tenemos cafetales con 50, 75 años de existencia que realmente su producción es mínima y eso es debido a la falta realmente de una política de gobierno. Para que lo entendamos, digamos, quienes no estamos metidos en el mundo del café, ¿cuánto es el tiempo de vida de un árbol de café? ¿Y cada cuánto se tendría que renovar, digamos, en las fincas toda la población de árboles de café? El tiempo óptimo para tener una excelente producción, andamos alrededor de 25 años, para tener producciones buenas por manzana, en un rendimiento efectivo por manzana. Luego comienza a deteriorarse debido a las condiciones del árbol, al agotamiento del árbol, a problemas de plagas. Entonces viene ya un deterioro del árbol. Es un árbol viejo, digamos, produce muy poco café. Digamos, el último gran problema que pasó con el tema de la producción de café en El Salvador fue el de la roya, que primero se dijo que no se habían tomado las acciones en su momento debido para enfrentar el problema. Luego se habló de que había un proyecto para entregarles árboles de café, en este caso a los productores. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo describen ustedes ese momento de crisis y dónde está hoy el problema de la roya? ¿O qué tan grave es el problema de la roya? El problema de la roya es lo que vino a acrecentar la crisis del café. Ya venía un deterioro de la caficultura y viene el 2013. 2012, para verlo en cifras, 2012 hay una producción de 1.700.000 quintales. 1.700.000 quintales. 2013, que afecta a la roya, hay una producción de 700.000 quintales. Entonces ahí se crea el problema. Se crea el problema en todos los aspectos. Uno, el endeudamiento se vuelve profundo en ese momento, porque el caficultor adquirió sus préstamos, sus avíos para mantenimiento de café, en base a la producción de 1.700.000 y disminuye a 700.000 quintales. El caficultor no pudo hacer frente realmente a las deudas que tenía, entonces ahí comienza la crisis. No puede pagar la deuda y se queda con préstamos y luego vienen los precios internacionales del café. Entonces, sí, le fue imposible y ha sido imposible porque la tendencia de crecimiento no hemos pasado del 1.000.000 de quintales después del 2013. Entonces, eso ha repercutido grandemente en la producción, porque entre menos producción, menos ingresos tiene el productor y aunado a los precios internacionales del café que han sido bajos. Entonces, eso ha causado el endeudamiento del caficultor. Pero si analizamos la situación del sector del café en El Salvador y lo comparamos con el resto de la región de países que están produciendo café, ¿qué encontramos, señor? Tenemos un ejemplo, los vecinos de Honduras. Cuando yo me refiero ya por los años 90, 92, 93, Honduras producía una cantidad muy baja de café. El Salvador era el quinto productor de café. ¿Qué sucedió? Honduras se dio una política a la caficultura. Hoy Honduras está en el quinto lugar como productor mundial de café. Entonces, ese es un término de comparación de que los gobiernos de Honduras sí atendieron al sector café y eso hizo que la caficultura de Honduras superara a la de El Salvador con creces.
Cuando hablamos de los problemas del sector café, nos referimos, digamos, a problemas de la roya, nos referimos a los problemas económicos de los productores, pero ¿qué pasa con el factor humano en las fincas? ¿Qué pasa, digamos, con toda esa gente que vive de la producción de café? ¿Cómo han visto ustedes la disminución de puestos de trabajo? ¿Cuál es el efecto que ha tenido toda esta crisis en la gente que por años ha vivido y se ha dedicado al rubro café? Ese es otro fenómeno que se ha venido acrecentando año con año. Debido, digamos, a la falta de trabajo en los sectores rurales, la gente emigró a las ciudades. Entonces el problema con que nos hemos encontrado es con falta de mano de obra. Porque, ¿qué ha sucedido? Familias completas que llegaban, por ejemplo, en la época de cortes, sí. En la época de corte llega el papá, la mamá, los hijos, y si tienen tiernos, hasta los tiernos llegan. ¿Qué sucedió? Mucha de esta gente emigró a las ciudades y hoy nos vemos con dificultades para tener mano de obra en las fincas. Entonces, ese es un reto que tenemos también, de que con el proyecto que el gobierno nos ha propuesto y ha lanzado, y que en el cual tenemos mucha esperanza, es volver realmente a reactivar la caficultura, claro, y volver a crear todos esos puestos de trabajo para que mucho campesino que se vino pues regrese a su lugar de origen. Muy bien, también se había dicho que el factor delincuencia era un problema en las fincas, en determinado momento lo fue, y también a esto le sumamos otros factores como el tema económico para la gente que ha vivido por años del café. ¿Cómo ven ustedes este tema de la situación de violencia que afectó a las zonas rurales y que en determinado momento también ahuyentó a la mano de obra de las fincas? Sí, ese es otro factor que incidió fuertemente en algunas zonas. Había zonas que no se podía cortar, ¿verdad? Pero ha sido superado, y en estos momentos podría decir que la seguridad que tenemos en la mayoría de fincas es muy efectivo, debido a que el plan de la policía rural, que es, digamos, recientemente se creó nuevamente, eso nos ha fortalecido en la parte de seguridad. Se ha superado grandemente el problema de seguridad en la zona. Siempre hay algunas situaciones, claro, pero no menos el día de ayer estuve en pláticas con un funcionario del gobierno, y viene ya un plan aunado al rescate del café con la Policía Nacional Rural, para realmente todavía hacer más efectivo la seguridad en las fincas, porque nosotros hemos mencionado, viene el plan, vamos a tener recursos, vamos a comenzar a invertir, la gente necesita seguridad. Entonces, se ha ganado bastante, está bastante bien, pero se va a hacer un plan todavía más integral en este año, esperé en este año, porque ayer estuve yo en algunas pláticas ahí, para realmente llegar a la solución total del problema de seguridad en las fincas. Muy bien, ahí hemos puesto en contexto todo lo que está viviendo, en este caso, el sector productor de café. Ya hablábamos de todos los problemas que se han venido registrando y por qué el sector ha entrado en crisis. Sí. Esto me parece a mí que es importante comprenderlo para que entendamos el otro punto que nos ocupa esta mañana, y es el anuncio del 20% al salario mínimo. Sabemos que el sector agrícola tiene también la obligación, en este caso, de pagarle ese incremento a los trabajadores, a la gente que vive también digamos, de las fincas y que trabaja el sector agropecuario, que trabaja en el sector cafetalero. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Yo leí algunas de sus declaraciones donde decía que el sector no estaba preparado para enfrentar este problema o enfrentar esta situación de darle pues este incentivo a los trabajadores en el campo. ¿Cómo ven ustedes la situación, digamos, cuando estamos ya a pocas semanas de que esto entre en vigencia? Bueno, en primer lugar, estamos totalmente de acuerdo, apoyamos nosotros el aumento del salario dado por el presidente de la República, estamos en apoyo total. ¿Por qué? Porque los trabajadores se merecen realmente tener un ingreso mejor, merecen que ya no tengan sueldos tan bajos, porque realmente el sector rural es el que tiene los sueldos más bajos en el país. Entonces nosotros como caficultores estamos totalmente de acuerdo con este aumento.
vemos la canasta básica que cada día aumenta, pues el trabajador necesita alimentarse, necesita ingresos, estamos de acuerdo. Quizás lo que planteamos nosotros es que debido a las situaciones que tiene la caficultura, que me gustaría y explicarlas un poco más en detalle, claro, cuáles son los motivos. La caficultura tiene un cafetal, tiene alrededor de 43 procesos que hay que hacer en el año agrícola, que se concluye con la recolección de café. Todos esos procesos demandan mano de obra. Todos esos procesos de trabajo generan realmente una cantidad de necesidades de personas que hay que hacerles al cafetal para tener una buena producción. Entonces, tenemos como trabajos poda de café, claro, la poda de la sombra, la fertilización, el control de la roya, y finalizamos con la recolección. Pero si yo fuera un trabajador de una finca cafetera, ¿cuánto estaría devengando por podar árboles o por hacer la fertilización? Porque ese es un punto para que entendamos cuál es la realidad también de la gente que vive en el campo y que vive en las fincas. El salario actual, el vigente a este día, el salario ordinario, que incluye el salario básico, séptimo, alimentación, está en 8.12. Ese es el salario diario. $8.12 el día. Sí, el día. Con el 20% de incremento estaría llegando a 9.74. Ese sería el nuevo salario por día ordinario, claro, de un día. Luego tenemos el de recolección, que el de recolección es por obra, digamos, por la cantidad que haga. Sí. Actualmente se paga por arroba y esto incluye el corte, el séptimo, la alimentación, y se paga 1.62 a esta fecha. Con el 20% se estaría pagando 1.94 la arroba. 1.94 de dólar por arroba de café cortado. Por arroba de café cortado. Entonces, lo importante aquí es comparar el precio internacional que tenemos versus los costos que cuesta un quintal de café. Claro. Eso quizás nos va a dar la certeza de por qué nosotros decimos que estamos de acuerdo, pero no es posible. ¿Por qué? Por los precios internacionales y lo que recibimos y otras situaciones que vamos a comentar. En una finca, solo el corte de café, que es corte, la persona que corta, claro, en la finca hay que pagar caporal, mandador, apuntador, pesador y el flete, que hay que transportar el café de la finca al lugar donde se lleva. Sí. Solo ese costo son $42. A eso le sumamos todas las labores agrícolas que hay que hacer en mano de obra, de la peina que le corta de maleza y todos los trabajos que hay que hacer, andan alrededor de $60. Y vienen los insumos, que es foliares, fertilización, el abono, que es lo más fuerte, andan alrededor de $65 por un quintal. Con los salarios actuales, una finca, estamos hablando de una finca trabajada, ¿verdad? Porque claro, hay fincas que no están siendo trabajadas, o tenemos caficultores que debido a las mismas condiciones solo hacen una peina, digamos, una corta de maleza al final del año solo para cortar. Pero estamos hablando de una finca que va a tener una producción para que sea exportada o sea vendida en el mercado local. El total del quintal anda por $167. El costo de cortar un quintal. Con el aumento del 20%, vamos a andar en $187.40 el costo. Que cuesta un quintal. Exactamente. ¿Y en el mercado cuál es el precio del quintal de café? Hoy vamos con cuál es la situación que tenemos en los caficultores. Aparece el precio en la bolsa. Por ejemplo, ahí antes andaban por los $150. Es el precio que tenía de bolsa. Sí.
pero ese precio no es el que le llega al caficultor, y esa es quizás la aclaración, y a veces mucho la confusión que dice, pues si le están pagando tanto el café. No, el precio es así. Vamos a hacerlo de la siguiente manera, un ejemplo. Los precios, han habido precios, digamos, han mejorado los precios, han dado en 135, 140 los precios en la bolsa. De ese precio, el primer descuento que se le hace al caficultor es el canon de transformación, que son $60. Ese es un descuento que tiene que pagarlo el caficultor por la transformación de que él lo entrega en uva. Todo el proceso de despulpado, de secado, hasta exportarlo, le cuesta $60. Claro. Si a eso le agregamos que el caficultor tiene que pagar el 13% de IVA, tiene que pagar el 1.5% del impuesto de renta en el momento, más si tiene ganancia tiene que pagar al final de año impuesto. La cuota que hay que pagar por quintal al Consejo Salvadoreño del Café de 50 centavos por quintal. Sí. El impuesto de exportación que pagamos 35 centavos por quintal. Todo ese descuento, si tenemos un precio de un café que estuvo en la bolsa 135, el caficultor está recibiendo alrededor de $63. Y si decimos que solo la recolección le cuesta 42, entonces, y para el resto de trabajos, es la situación. Muy bien. Creo que eso nos permite tener una idea de lo que está enfrentando el sector caficultor. Y bueno, para hablar del tema, pues hemos traído aquí al estudio al presidente de la Asociación Cafetalera de El Salvador. Este es un tema importante, como decíamos, ya faltan semanas para que entre en vigencia este incremento del salario mínimo del 20%, anunciado en este caso por el presidente, aprobado por el Consejo Salvadoreño del Salario Mínimo, y que va a cambiar la perspectiva de empleadores y tanto de trabajadores. De hecho, pues hay mucho debate sobre este tema. Pero vamos a continuar hablando del sector caficultor en El Salvador, cuáles son esas realidades que está enfrentando cuando volvamos de la pausa comercial.
Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando con el presidente de la Asociación Cafetalera y estamos hablando de las realidades que enfrenta ese sector productivo de El Salvador. Durante años se consideró el café el grano de oro, pero ¿qué está pasando con el grano de oro en este 2021? ¿Por qué El Salvador se ha quedado a la saga del resto de países de la región que están produciendo café? ¿Cuáles son los costos que tienen en este caso los productores de café y cuáles son las realidades de la población que vive en el campo? Eso es lo que estamos tratando de enfocar hoy en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Hablábamos, señor Flores, Omar Flores, presidente de la Asociación Cafetalera, hablábamos sobre, digamos, esas realidades que tienen que enfrentar los productores a la hora de, digamos, de producir un quintal de café. Y usted nos hablaba del precio del mercado y el costo que tiene para un productor, digamos, poner en el mercado ese quintal de café. Pero decíamos, el tema del incremento del salario mínimo, ¿qué tan contraproducente es para ustedes, digamos, el hecho de que tener que asumir el costo de ese pago para un trabajador o para la cantidad de gente que tiene que estar, digamos, en una finca para hacer que esta finca produzca? Bueno, realmente nosotros, como caficultores, nuestros trabajadores, de ellos dependemos. Sin ellos no podríamos producir el café que producimos en la finca, y a nosotros nos interesa realmente que ellos tuvieran un mejor salario, un salario más digno, pero las condiciones del precio del café es la que nos determina la imposibilidad de poder absorber ese costo. Es por eso, digamos, que hay algunos temas que esperamos con este gobierno, que hemos presentado algunos planes, puedan mejorar para mejorar el ingreso. El caso, por ejemplo, que yo decía, del precio de bolsa se le descuentan alrededor de $60 del canon de transformación. Ese canon realmente nosotros hemos propuesto reducirlo, es muy elevado, nosotros tenemos cifras de lo que eso puede costar y puede reducirse al 50% de eso. Si hablamos de 60, que fueran $30, ya hay $30 más que le podrían llegar al caficultor. Y nosotros lo que pedimos el canon es realmente que se haga una ley para que regule esto. ¿Por qué? Porque el canon debe absorber nada más lo que son los gastos que ocasiona eso, no más. Entonces, tenemos nosotros certeza que en estos $60 no está solo lo que es el costo de mano de obra, hay otros costos más que se incluyen. Pero si hablamos del tema del salario mínimo, el salario mínimo que va a incrementar en un 20% para todo el sector, ¿cuál es el problema que tienen en este caso los caficultores? El gobierno dijo, bueno, vamos a subsidiar durante un año ese incremento para que los pequeños, los medianos empresarios no se vean impactados en sus digamos, en sus niveles de producción o en sus actividades económicas, o que no vean impactadas sus ganancias. En este caso, ¿cuál es la realidad del sector caficultor? ¿Por qué, digamos, puede ser un problema ese incremento del salario mínimo? ¿Y por qué, digamos, el sector caficultor no tendría acceso al subsidio? Sí, tal así, digamos, ese 20% es imposible poderlo absorber con las cifras que le he mostrado. Claro. ¿Qué es lo que nosotros estamos pidiendo al gobierno? Nosotros estamos pidiendo al gobierno que se cree un fideicomiso para que dé un financiamiento para este aumento lo podamos pagar, tal como se ha dado a la mediana y pequeña empresa. Claro. Lo mismo que se ha dado es lo que estamos pidiendo para los caficultores, y que los caficultores sí podamos responder con ese aumento al trabajador. Pero ¿por qué no puede acceder en este caso al subsidio para la pequeña y la mediana empresa, considerando también que ustedes son sectores productivos? Dice este decreto que es por 12 meses, claro, que se va a trasladar, dice que hay que presentar las planillas del Seguro Social. Claro. En el sector agrícola no manejamos Seguro Social, entonces lo que nosotros proponemos es, si manejamos planilla. En la planilla va el nombre del trabajador, su DUI, los días que trabajó, qué es lo que hizo y la firma. Entonces, que el pago fuera contra planilla. Con base a la planilla. Con base a la planilla que tenemos que hacer por ley
que establece el Ministerio de Trabajo. Ese es el documento, entonces que se incluya eso. Sin embargo, el día de ayer hemos visto ya una luz verde, tuve unas pláticas con un funcionario del gobierno y me decía que nos iban a incluir, de verdad. Era una plática que tuvimos, entonces sí nos ha llenado de esperanza que podamos realmente cumplirle al trabajador, porque sí, nuestro propósito es cumplir esa iniciativa que el presidente lanzó, que es muy buena y estamos de acuerdo. ¿Ese funcionario es el ministro de Agricultura? Sí. Muy bien, es que nos interesa pues saber esto, porque definitivamente pues esto nos da una perspectiva de dónde están los diálogos, digamos, entre sectores productivos y el sector, en este caso, del gobierno. Como decíamos, el tema del incremento al salario mínimo, ustedes decían, no lo podemos enfrentar y no lo podemos absorber de la forma en que está planteado. Y pues es por eso que ustedes están planteando que se haga, digamos, una reforma para que su sector pueda, digamos, enfrentar la situación y pues solventar en este caso también parte de las necesidades que tiene el sector trabajador. Así es, nosotros no estamos negativos a eso, nosotros apoyamos el aumento. Lo que queremos es que nuestro trabajador tenga ese 20% y que se nos dé las facilidades a través de este fideicomiso, que nos incluya el fideicomiso, y con eso estaríamos cumpliendo con esta iniciativa que le llegaría al trabajador ese 20%. Entonces, eso es lo que estamos solicitando y esperamos que esto va a ser una realidad. Pero, ¿qué va a pasar, digamos, después de un año, cuando el gobierno concluya la fase de subsidiar el incremento del salario? ¿Están las fincas preparadas, digamos, o consideran ustedes que la situación puede estar ya diferente a nivel, digamos, de producción y a nivel de mercados internacionales para poder absorber ese costo ya, digamos, y cuando recaiga sobre los hombros de quienes sean dueños de negocios o de fincas en este caso? Sí, quizás esas son las oportunidades que estamos viviendo con este gobierno. El día de ayer estuve presente yo en el lanzamiento de la marca Café País. Sí. Esa marca Café País lo que nos va a proyectar es en los mercados internacionales. Entonces, nuestra esperanza con esa marca de Café País es que nos vamos a posicionar en los mercados internacionales, en los diferentes países, con un café de la calidad realmente que es el café de El Salvador, porque, mire, nuestro café, yo diría que es el mejor del mundo, porque tenemos el ejemplo de Colombia, la marca Café País de Colombia, que la promociona en todo el mundo, la vemos aquí. Entonces, ese lanzamiento que se ha hecho el día de ayer, eso nos da una esperanza que podamos mejorar los precios y venderlos fuera de bolsa, que esa es digamos, el propósito. ¿Por qué? Porque nuestro café fuera de bolsa, yo le digo, ayer estuvo con $150, ese café fuera de bolsa puede andar, dependiendo de la calidad y cómo cada caficultor lo trabajemos, 300, 400, pero superior a eso. Entrarían en la categoría de cafés especiales. Cafés especiales, eso. Entonces, ya con eso, ya hay una mejora. Pero una de las preguntas es, ¿hay mercado para los cafés especiales a nivel global? ¿Hay mercado? Es decir, ¿hay demanda de cafés especiales, en este caso, que pueden llegar a costar esos precios que usted nos dice, un quintal en el mercado internacional? Sí, el café salvadoreño, le digo, es apetecible. Le digo, por ejemplo, yo he tenido en estos momentos conocimientos que andan compradores buscando café del Salvador, pero ya no tenemos. Hace unos días, unas 2 semanas, yo recibí llamadas que uno necesitaba 10 containers, otro necesitaba 5 de café, que andaban buscando café salvadoreño por la calidad. Eso sí, es café de calidad el que ellos buscan y es el café que nosotros producimos. Entonces, con una serie de acciones que están en el plan de rescate del café, esperaríamos que las condiciones de producción y las condiciones de ingreso de los caficultores mejoren. Lo decía, el canon de transformación. Si regulamos el canon de transformación, solo ahí va a haber una mejora en ingreso para el caficultor. ¿Eso qué nos va? Nos va a dar un soporte para poder, dentro de un año, poder absorber ya el incremento. Entonces, hay una serie de acciones que estamos en el plan del rescate del café, que el propósito es aumentar la producción,
mejorar la comercialización y mejorar los precios internacionales del café. Hace unas semanas se anunciaba un proyecto de 640 millones de dólares para rescatar, decían, la producción cafetalera en El Salvador. Obviamente decían que esto no iba a ser de inmediato, sino que iba a tomar, digamos, cierto tiempo el poder ir implementando cada una de las fases de ese proceso de rescate. ¿Cómo ven ustedes, digamos, esto de rescatar la producción cafetalera y si se les tomó en cuenta en el hecho de hablar de las medidas que se tomarían para ese plan de rescate? Sí, nosotros como Asociación Cafetalera hemos participado en todo este trabajo. Venimos trabajando desde diciembre de 2019, luego la pandemia nos interrumpió. Hemos venido trabajando y hemos aportado precisamente para ese plan. Entonces, ese plan de rescate tiene elementos que son la solución para la caficultura. Uno es, hay 250 millones para reestructurar la deuda. El caficultor tiene una deuda que no la puede pagar porque no se le ha dado financiamiento. Nosotros hemos estado pidiendo, nosotros no queremos condonación de deuda, nosotros queremos pagar la deuda, pero ¿qué queremos? Queremos un plazo a largo plazo para poder hacer frente a la deuda, porque en este momento un caficultor que le debe 10.000 o 50.000, ¿de dónde saca esa plata? No la puede pagar, pero si se le dan 20 años de plazo, la va a poder pagar. Luego la parte de renovación, que eso se requiere urgente. Con la renovación vamos a producir más café. Con la creación del instituto de investigación, algo que se requiere, que lo hemos venido pidiendo de años, requerimos para mantener la calidad, la genética del café. Si nuestro café lo vendemos por calidad, lo vendemos por una tasa que todo el mundo la saborea y la compra por eso. Entonces, necesitamos un instituto, ¿para qué? Para mantener esa calidad y todavía sacar variedades todavía mejores. Entonces, vemos realmente un rescate del café. Claro, faltan los recursos. Esperamos que los recursos vengan, ¿verdad? Porque en este momento lo que se creó en la ley que da la legalidad para buscar poder obtener los recursos, ¿verdad? Exactamente, pero señor Flores, un punto importante quizás para que el resto de ciudadanos que nada más consumimos el café cuando ya está procesado y cuando ya está servido en una taza, ¿cuál es la realidad de las fincas en El Salvador? ¿Qué cantidad de fincas consideran ustedes que han entrado en una crisis y que no están siendo trabajadas por la misma situación que están enfrentando los productores? Sí, esa es una realidad que tenemos en las fincas. Tenemos fincas que están muy buenas. Es de aquel caficultor emprendedor que él está vendiendo su café como fuera de bolsa en los mercados como cafés especiales. Esa finca no han tenido problemas porque ellos están vendiendo su café fuera de bolsa, no tienen problema. Hay otro grupo de caficultores que con esfuerzo mantienen su finca, no al 100%, pero le dan mantenimiento y tienen producción. Y claro, hay otros caficultores que en algunos casos abandonadas las fincas, ¿verdad? Que ese es el caso que en este rescate del café tenemos que ver si este tipo de fincas van a seguir produciendo, que es lo que tenemos que hacer, porque nosotros como Asociación Cafetalera lo que queremos es que las fincas produzcan café, ¿verdad? No queremos ir, digamos, a querer levantar ya un muerto, no es posible, ¿verdad? Entonces lo que queremos es que se vuelva producción y que lleguemos a producir 2 millones de quintales de café. Muy bien, señor Flores, le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana. Para todos es interesante conocer cuál es la realidad que enfrentan ustedes como sector productivo y que de ser, digamos, un sector pujante, lastimosamente hayan entrado en esta crisis, pero consideramos que los salvadoreños pues tenemos derecho también a conocer cuál es la realidad tanto de ustedes como productores como también de la gente que vive en el campo. Esta es una realidad que está ahí, que lastimosamente a veces golpea porque hay gente que no se la está pasando bien, porque se cierra una finca, se cierran muchos puestos de trabajo también ahí. Entonces, gracias por estar aquí, por explicarnos cuál es la situación que están enfrentando como sector productor de café en El Salvador. Pues muchas gracias por la oportunidad que nos ha dado para que la población en general y especialmente los caficultores conozcan qué estamos haciendo como gremial en defensa de los caficultores.
Gracias. Muy bien, le deseamos éxito en sus labores. Vamos nosotros a la pausa comercial y cuando regresemos tenemos más aquí en Noticiero Hechos, los reportes del tráfico, vamos a hablar también de deportes, entretenimiento. Continúe con nosotros que todavía tenemos mucho que contarle.